Bienvenidos a un nuevo viaje. Nos encontramos en la cima de la cúpula de la Catedral de Santa Maria del Fiore. Aquí, en Florencia, el edificio más icónico probablemente, y que la subida es un pequeño calvario en sí mismo. Afortunadamente pudimos con ello y en este momento estamos maravillándonos con las deliciosas vistas que encontramos desde este punto. A partir de aquí vamos a continuar visitando Florencia. A ver cómo me va. Pero antes de volver al Duomo, considera que la principal puerta de entrada a Florencia es la estación de trenes de Santa Maria Novella, muy cerca de la basílica del mismo nombre y de la Plaza de la Unidad Italiana. Nosotros llegamos desde Milán por medio del tren de alta velocidad de Trenitalia, Frecciarossa, y nos demoramos tan solo 2 horas en este trayecto. Considera que el traslado desde Roma o Venecia también ocupa un tiempo muy similar. Ya en este destino, notarás que, gracias a la distribución del casco histórico de Florencia, es un lugar al que podremos acceder muy fácilmente a pie. Gracias al tamaño de Florencia y a la gran cantidad de obras de arte, arquitectura impresionante, variedad de galerías, tiendas, restaurantes y demás, yo recomendaría que todos tus paseos en esta ciudad sean a pie. Créeme que valen la pena. Ahora bien, volviendo al edificio insignia de Florencia, la Basílica Catedral Metropolitana de Santa Maria della Flor es la sede episcopal de la Arquidiócesis de Florencia y es considerada una de las grandes obras maestras de la arquitectura del Renacimiento italiano, siendo el símbolo de la riqueza, el poder y la tecnología de la capital toscana durante los siglos XIII y XIV. La Catedral Florentina es uno de los edificios más grandes de toda la cristiandad. El nombre de este edificio hace referencia al lirio, símbolo de Florencia, aunque se dice que existen documentos del siglo XV que afirman que la flor se refiere a Cristo. El acceso a esta catedral es por medio de 3 pases distintos. El pase Ghiberti, que es el más básico, que incluye el acceso al Duomo, al Bautisterio y a la cripta de Santa Reparata en el mismo día. También existe el pase Giotto, que también incluye el acceso al Museo de la Catedral y que nos permite hasta 3 días para visitar cualquiera de estos lugares. Y finalmente, el pase Brunelleschi, que incluye la visita al campanario y a la cúpula de la catedral, también en un marco de 3 días desde que reservamos nuestra visita, por lo que, en mi opinión, esta última opción es la ideal para conocer más sobre este lugar emblemático de Florencia, aunque considera que el ascenso es por medio de escaleras, y es algo pesado, aunque las vistas valen mucho la pena. Y es precisamente la figura de Brunelleschi quien se destaca con la cúpula de esta iglesia, pues esta es obra del artista y arquitecto florentino Filippo Brunelleschi. Fue la primera en su tipo debido a la construcción de una estructura isostática de 100 metros de altura interior, 114,5 metros de altura exterior, 45,5 metros de diámetro exterior y 41 metros de luz, con la particularidad de que esta cúpula en sí misma anula los empujes horizontales para no transmitir al tambor que la sustenta prácticamente más cargas que aquellas verticales que se corresponden a su propio peso. Y es que, por la altura del edificio, la cúpula que debía cubrir este espacio no podía ser totalmente esférica por posibles problemas estructurales. La solución que llevó a cabo Brunelleschi fue una superposición de 2 bóvedas diferentes esquifadas, octagonales, una debajo de la otra, que estaban hechas de ladrillo y divididas en tramos a modo de gajos. Esta innovación permitió un reparto de esfuerzos mucho mejor, además de conseguir una sensación de ligereza sobre el resto de la estructura.
Hoy en día, siendo la capital de la región de Toscana, Florencia es una de las ciudades más importantes de toda Italia. Fue capital del país entre 1865 y 1871, durante la unificación italiana, y desde la Edad Media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Tuvo su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana, bajo el dominio de la dinastía Medici. Es en Florencia donde se originó el movimiento artístico denominado Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XIV, y se le considera como una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Es así que su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982, y en él destacan obras medievales y renacentistas, algunas de las cuales estaremos conociendo en este video. A la cúpula hay que añadir el Campanile de Giotto, un campanario independiente de casi 85 metros de altura, y el Bautisterio de San Juan, con sus famosas puertas de bronce de Ghiberti. El conjunto, formado por la iglesia, el campanario y el bautisterio, constituye una de las joyas artísticas y arquitectónicas más importantes de Florencia. Dentro del casco histórico, una buena recomendación para reponer energías es probar un poco de la comida tradicional florentina. Y entre las opciones presentes, que hay muchas, yo te recomendaría visitar el Mercado Central de Florencia, que se encuentra abierto todos los días. De domingo a jueves tiene un horario desde las 9 de la mañana hasta las 23 horas, mientras que viernes y sábados el horario es desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Dentro de este mercado podremos conocer varios artesanos gastronómicos en cuyos negocios encontraremos platillos muy ricos, que van desde panes, pescados, comida frita, carne, charcutería, infinidad de tipos de queso y pastas, dulces, vino, platos vegetarianos y veganos, etc. Así que seguro encontrarás una opción que se adecue a tus preferencias. ¡Provechito! Ya con el estómago lleno, continuamos conociendo los secretos del Duomo de Santa Maria del Fiore desde el Museo Ópera del Duomo, donde se exhiben herramientas y bocetos originales utilizados para la construcción de la catedral, así como muchas de las esculturas y piezas originales que, por motivos de conservación, fueron sustituidos por copias en la catedral, el bautisterio y el campanario. Este museo se sitúa en un antiguo palacio detrás de la cúpula de la catedral, e incluso durante la construcción de los edificios de la Piazza del Duomo, en este palacio trabajaron artistas como Donatello y Brunelleschi. La Ópera del Duomo también fue el taller donde Miguel Ángel realizó su famoso David. Algunas de las obras más famosas que encontraremos en este museo son La Piedad Bandini, diseñada por Miguel Ángel para que fuera colocada en su propia sepultura en la Basílica de Santa Maria Maggiore de Roma, aunque luego vendió la escultura sin terminar al decidir que querría finalmente ser enterrado en Florencia. También se muestra la María Magdalena, realizada en la última etapa de la vida de Donatello, donde el artista la representó vieja y demacrada. Y por supuesto, una de las piezas centrales es la Puerta del Paraíso de Lorenzo Ghiberti, que durante 27 años fue realizada con la finalidad de decorar la puerta norte del bautisterio. El nombre se lo puso Miguel Ángel, asombrado por la calidad artística y el detalle que Ghiberti trasladó a la obra. Es así que, además de las muchas esculturas y bocetos de las obras de arte que decoran estos edificios, en este espacio también podremos conocer más sobre el proceso en que fue diseñada la cúpula de Brunelleschi. Y un dato que enriquece un poco la visita a este museo es que sobre la terraza de este recinto contamos con un espacio muy bello donde admirar esta parte de la Catedral de Florencia. Finalmente, para dar una gran bienvenida gastronómica a la ciudad, yo te sugeriría probar la especialidad local de la bistecca alla fiorentina, que consiste en un corte de buey sacado del lomo con su característico hueso en forma de T y que posee un buen grosor.
pues debe tener como mínimo 4 centímetros y un peso mínimo de 800 gramos. El nombre de este corte proviene de la tradición antigua de la ciudad al celebrar la fiesta de San Lorenzo, donde la familia Medici compartía la carne de su ganado con la población fiorentina. Y justo a mis espaldas vemos el primer destino del día. Nuestro primer destino es simplemente apreciar el arte que encontramos en la Galería de la Academia. Aquí estamos justamente enfrente en la sala de exposición del David de Miguel Ángel y a conocer un poco más de las obras de arte que tenemos en este importantísimo recinto cultural. Acompáñame a ver cómo me fue. En nuestro segundo día en la capital toscana, comenzamos a empaparnos en las espectaculares colecciones de arte que se encuentran en la ciudad, comenzando por aquella situada en la Galería de la Academia, un recinto dedicado a obras de escultura y pintura que es el segundo museo con más entradas vendidas de toda Italia y uno de los más visitados del mundo. La primera sala del museo tiene obras de los siglos XV y XVI, y en el centro, la terracota de Juan de Bolonia del rapto de las Sabinas. Aunque, por supuesto, muchos visitantes se apresuran sobre esta primera sala para echarle un vistazo a la obra más destacada del museo, el David de Miguel Ángel Buonarroti. En la galería también se exponen otras obras de Miguel Ángel, como las 4 esculturas de apariencia semiterminada conocidas como Los Prisioneros. El David es una escultura de mármol blanco de más de 5 metros de altura y con un peso mayor a las 5,5 toneladas. Se realizó por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore. La escultura representa al rey David en el momento previo a enfrentarse con Goliat y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Medici. El David es una de las obras maestras del Renacimiento y una de las esculturas más famosas del mundo, y aunque actualmente se encuentra en la Galería de la Academia, hasta 1873 estuvo ubicada en la Plaza de la Señoría. Desde entonces, en su lugar se erige una copia realizada también en mármol blanco. Consejo importante, gente viajera: cuando vayamos a ver alguna obra de arte famosa, recordemos llegar lo más temprano posible, porque tan solo han pasado 10 minutos desde que grabé mi sección anterior y ya está completamente lleno los alrededores del David y lo que falta, así que despertar un poquito más temprano para admirar el arte es siempre la mejor idea. A ver cómo nos va. Entre la gran colección que se exhibe en la Galería de la Academia, encontramos obras de artistas de la talla de Botticelli, Filippino Lippi, Pontormo, Bronzino, Fray Bartolomeo e incluso varias esculturas de Lorenzo Bartolini. Hay que considerar que las obras expuestas en este museo tienen una connotación religiosa, pues son obras que se basan en personajes que aparecen en la Biblia o en la tradición católica. También está la Gipsoteca, donde se exponen más de 400 bustos, bajorrelieves y esculturas en yeso. El costo de acceso a este museo es de 16 euros por persona y la galería abre sus puertas de martes a domingo desde las 8:15 de la mañana hasta las 19 horas. Y por la inmensa cantidad de visitantes que recibe, te recomiendo encarecidamente que realices tu reservación previo a tu visita, pues el tiempo de respuesta para hacer fila suele ser terriblemente largo, especialmente durante la temporada alta. Pero incluso cuando termina el periodo vacacional, Florencia siempre tiene muchos visitantes y el número no se reduce tanto. Aunque considera que la entrada también es gratuita en algunos días del año, así como cada primer domingo del mes. En estas fechas no se permite hacer una reservación previa y el acceso se permitirá simplemente al hacer la fila, que por supuesto también puede ser muy larga.
Cerca de la Galería de la Academia se encuentra un museo menos impresionante pero bastante lindo y didáctico, que nos acerca un poco a una de las grandes mentes creativas del Renacimiento, pues el toscano Leonardo da Vinci es un personaje que no requiere introducción y en el museo dedicado a su obra podremos aprender mucho sobre sus ideas e inventos. Localizado en un edificio histórico del corazón de Florencia, yace este museo, dedicado a las máquinas increíbles que concibió la mente de Da Vinci. En este lugar encontraremos expuestas máquinas interactivas basadas en los modelos de Leonardo. Leonardo da Vinci fue un artista del Renacimiento que fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, cerca de Florencia, estudió con el pintor fiorentino Andrea da Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron en Milán, al servicio del duque Ludovico Sforza. Aunque ya ganando renombre, tuvo obras en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó sus últimos años en Francia, por invitación del rey Francisco I. Este es un espacio divertido donde especialmente los más pequeños del hogar podrán aprender de manera didáctica sobre conceptos de física y mecánica con explicaciones fáciles de entender. El costo de acceso es de tan solo 10 euros por persona, aunque un boleto familiar con acceso para hasta 2 adultos y 2 niños cuenta con un ligero descuento, costando en total 36 euros, y el acceso se permite todos los días. Otro platillo típico de la gastronomía italiana que no te debes perder en tu visita a este país son las pizzas, y créeme, aquí en Florencia tendremos opciones para todos los gustos. ¡Provechito! Otra figura de gran importancia en la historia fiorentina también cuenta con un museo localizado en una de las partes más antiguas de Florencia, pues el Museo Casa di Dante se encuentra en una de las zonas más antiguas del centro histórico de esta ciudad, en la calle Santa Margherita. La casa torre del museo debe su aspecto medieval a una restauración de 1911 a cargo del arquitecto Giuseppe Castellucci. El museo es sobre todo didáctico, con numerosos paneles explicativos sobre la Divina Comedia, Dante Alighieri, su época y sus personajes. En él se conservan reproducciones de documentos sobre el poeta, modelos y dioramas que arrojan luz sobre algunos aspectos de su vida y de los hechos históricos de la época en que vivió, como la batalla de Campaldino. También hay reconstrucciones del mobiliario, el vestuario y otros aspectos de la vida cotidiana de la Florencia medieval, además de armas, monedas, cerámicas, todas originales de la época. Particularmente impresionante resulta la sala donde se expone una colección de traducciones de la Divina Comedia, en un par de decenas de dialectos y más de 49 idiomas. Muy cerca de la casa de Dante se encuentra la Piazza della Signoria, la plaza central de la ciudad, que es sede del poder civil con el Palazzo Vecchio, y es el corazón de la vida social en Florencia. En este espacio cívico se concentran una buena cantidad de esculturas y obras de arte, pero antes de admirarlas, yo te recomendaría que conozcas al menos el patio interior del edificio que acapara buena parte de la panorámica local, el llamado Palacio Viejo. Inicialmente fue llamado Palazzo dei Priori, aunque luego se cambió el nombre por el de Palacio de la Signoria, que fue el organismo principal de la República Fiorentina en el siglo XV. Después se conoció como Palacio Ducal al establecer allí su residencia Cosme I de Medici, y no sería sino hasta 1565 que empezaría a llamarse Palazzo Vecchio, al haberse mudado los Medici. Este edificio alberga actualmente las oficinas del ayuntamiento de la ciudad, aunque sus principales salas están abiertas al público como museo. A un costado de la Piazza della Signoria se encuentra la Loggia della Signoria, que es un espacio histórico construido entre 1376 y 1382 para guarnecer las numerosas asambleas públicas populares y las ceremonias oficiales de la República Florentina.
Pero, a partir del siglo XVI, con la creación del Gran Ducado de la Toscana, este espacio fue destinado a acoger algunas obras maestras de la escultura, convirtiéndose así en uno de los primeros espacios expositivos del mundo. La obra más famosa expuesta en este recinto es el de Perseo con la cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini, aunque también encontramos El rapto de las Sabinas y Hércules y el centauro Neso de Giambologna, El rapto de Policena de Pio Fedi y varias esculturas romanas con motivos mitológicos, como esculturas de las Sabinas o Patroclo y Menelao. Continuando por el paseo cultural en Florencia, un punto que siempre estará lleno de gente es la cercana Galleria Uffizi, un palacio y museo que posee una de las más antiguas y famosas colecciones de arte de todo el mundo. Y es que, aunque tiene obras representativas que datan desde hace más de 2000 años durante el Imperio Romano, Uffizi es famosa por sus obras maestras del Trecento, el Prerrenacimiento, el Renacimiento y el Barroco, de artistas como Giotto, Cimabue, Angelico, Filippo Lippi, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Tiziano y Caravaggio, entre muchos otros. Cuenta también con importantes ejemplos de otras escuelas artísticas europeas, de maestros como Hugo van der Goes, Roger van der Weyden, Rubens, Rembrandt, Goya, entre muchísimos más. Esta galería es considerada como el museo más visitado de toda Italia. Por ejemplo, antes de la pandemia, en 2019, recibió casi 3 millones de visitantes. Desafortunadamente, durante nuestra visita no pudimos encontrar boletos para reservar en línea, y las filas de acceso eran exageradamente largas, porque coincidió con el día en que la entrada es gratuita, por lo que conocer el interior de este museo sería un objetivo para un próximo viaje. Desde la parte posterior de la Galería Uffizi se puede observar una de las postales más características de Florencia, pues sobre el cauce del río Arno, en su punto más estrecho, yace el conocido como Ponte Vecchio. Este se considera como un símbolo de la ciudad y uno de los puentes más famosos del mundo, también uno de los pocos puentes habitados que aún se conservan. El puente se sostiene sobre 3 arcos, el principal tiene 30 metros y los otros 2 son ligeramente más pequeños con 27 metros. El alzado de los arcos varía entre 3.5 y 4.4 metros. Dirigiéndonos un poco más hacia el norte, cruzamos el contiguo Puente de la Santa Trinidad. Y podemos dirigirnos a nuestro último destino del día, el Palazzo Pitti, un complejo renacentista que data de 1458 y que fue originalmente la residencia de Luca Pitti, un banquero florentino rival de los Medici, aunque en 1549 fue comprado por Leonor Álvarez de Toledo y Osorio, la duquesa consorte de Cosme I de Medici, convirtiéndola desde ese momento en la residencia oficial de los grandes duques de Toscana. En el siglo XIX, el palacio fue usado como base militar por Napoleón, y luego sirvió durante un corto periodo como la residencia oficial de los reyes de Italia. Sin embargo, a inicios del siglo XX, el palazzo, junto con su contenido, fue donado al pueblo italiano por el rey Vittorio Emanuele III, con lo que se abrieron sus puertas al público y se convirtió en una de las grandes galerías de arte de Florencia. Hoy en día sigue siendo un museo público y ha sido ampliado con colecciones de arte del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, nuestra visita se centró no en la galería dentro de este palacio, sino en los bellos jardines de la propiedad, los llamados Jardines de Boboli. Estos jardines se sitúan sobre una antigua cantera que sus antiguos dueños utilizaron para crear un teatro exterior con gradas en el cual se representaron algunas de las primeras óperas de la historia. Se considera que hay 2 recorridos fundamentales para recorrer este espacio. Uno recto, en el que encontramos un ninfeo, el teatro, la fuente de Neptuno y una estatua de la diosa Fortuna. Y el otro camino va en zigzag, en el que encontraremos varias grutas repartidas por todos los jardines.
La familia Medici estableció el trazado de los jardines, creando el estilo italiano que se convertiría en modelo para otras cortes europeas. La vasta extensión verde de trazado regular es un auténtico museo al aire libre, poblado por estatuas antiguas y renacentistas. Las posteriores dinastías Habsburgo y Saboya perfeccionaron este trazado, ampliando los límites que flanquean las antiguas murallas de la ciudad hasta la Porta Romana. Y así terminamos un día más en Florencia, recorriendo algunos de los recintos más importantes de la ciudad, llenos de obras de arte y del legado de los antiguos personajes que ostentaron el poder en la región. Y mientras recorremos el Ponte Vecchio de noche, pero aún bastante animado, nos preparamos para descansar, pues aunque nuestro siguiente día sería más tranquilo, continuaríamos conociendo un poco sobre el pasado de Florencia. Muy cerca del mercado central y del Duomo de la ciudad yace la Basílica de San Lorenzo, que justo a un costado suyo cuenta con el acceso a las capillas de los Medici, dos capillas construidas en los siglos XVI y XVII como ampliación de la basílica durante el siglo XV, proyectada por Filippo Brunelleschi. Su propósito era celebrar a la familia Medici, los patronos de la iglesia y grandes duques de Toscana. Como seguramente has notado a lo largo del video, hablar de Florencia involucra siempre al legado de los Medici. Esta fue una poderosa familia, muy influyente en la política y en el gobierno de la Toscana, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Entre sus miembros destacaron 4 papas: Clemente VII, Pío IV, León X y León XI, así como 2 reinas de Francia, Catalina de Medici y María de Medici, así como numerosos dirigentes florentinos y miembros de las casas reales de Francia e Inglaterra. Se destacaron por ser mecenas, patrocinando a muchos artistas y científicos de su época, por lo que llegaron a convertirse en la dinastía que definió el destino de Florencia durante más de 3 siglos, hasta que la línea de sangre se extinguió en 1737, al fallecer sin descendencia Juan Gastón de Medici, el último gran duque de Toscana. Y aunque Juan Gastón fue el último gran duque de los Medici, hubo un miembro de su familia que vivió más que él. Debido a la extinción de la dinastía Medici, muchas de las obras de arte en la ciudad corrieron el riesgo de ser transferidas a Viena, ya que el ducado de Florencia pasó a ser parte del dominio austriaco. Sin embargo, la última duquesa, Ana María Luisa de Medici, había decretado la permanencia de la colección en esta ciudad, al donárselas en su testamento al pueblo de Florencia. Una de las capillas, la conocida como Sagrestia Nuova, fue diseñada por Miguel Ángel, y la otra, llamada la Cappella dei Principi, es más grande y ostentosa, pero que aunque se propuso edificarla desde el siglo XVI, no se comenzó a construir sino hasta inicios del siglo XVII. Este es un lugar donde se nos permite conocer el recinto de descanso de aquellos quienes transformaron a Florencia en la antigüedad. En los alrededores de la zona de monumentos se encuentra la Piazza della Repubblica, que es una plaza fortificada de forma rectangular de unos 75 por 100 metros de dimensiones, y que surge como resultado de la época del llamado Risanamento, cuando el urbanismo de la ciudad fue redefinido como consecuencia del cambio de la capital del Reino de Italia de Turín a Florencia en 1865. Hoy en día aún guarda bastante encanto, al contar con un carrusel tradicional y verse rodeada de cafeterías elegantes, así como de varias tiendas de marcas de lujo, como Balenciaga, Chanel, entre otras.
Considera que cuando visites Florencia podremos encontrar fuentes con agua potable para consumo humano repartidas por toda la ciudad, así que es una excelente manera de ahorrar un par de euros en hidratación y una excelente manera de poder seguir explorando la ciudad a pie. Y hablando de explorar Florencia, durante tu estancia en esta ciudad no olvides visitar la Fontana del Porcellino. Pues, según la tradición, los visitantes debemos introducir una moneda en la boca de la estatua del jabalí para tener suerte y así asegurar nuestra vuelta a Florencia. Para obtener esta buena suerte, se debe introducir una moneda tras haber frotado el hocico de este animal. Si ésta cae y pasa la reja de la pila hasta la zona donde salpica el agua, tendrás buena fortuna. Y así finaliza nuestra estancia en Florencia. Una ciudad absolutamente llena de arte, cultura, historia y muy buena comida que nos ha deleitado con todo tipo de experiencias, pero que aún nos guardaba una última visita dentro de sus alrededores, pues siendo la capital de la región de la Toscana, sus famosos valles y colinas llenas de olivos y de vides serían nuestra siguiente escala, visitando los alrededores de la zona conocida como Chianti, famosa por bautizar ese estilo de vino tinto de gran tradición. Pero de momento no te cuento más y me despido, no sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por Italia y el mundo, te suscribas al canal, no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.